Ejemplo, cierto metal desconocido forma dos cloruros que contienen 44,06% y 34,50% en masa del metal, respectivamente. Inciso A, demostrar que estos compuestos obedecen la ley de las proporciones múltiples. Inciso B, determinar el peso atómico del metal desconocido. Entonces, ¿cómo vamos a plantear este ejercicio? Recordemos lo siguiente. Está hablando de cloruros. Si recordamos cómo se forma un cloruro. En un cloruro, el cloro trabaja con su valencia fija de -1. Aquí voy a tener un metal que va a tener una valencia positiva. Y bueno, van a intercambiar valencias y vamos a tener que metal con el subíndice 1 y el cloro con la valencia del metal. Entonces, es importante identificar algo acá. En esta combinación, el cloro, ¿con qué va a trabajar? Va a trabajar con su única valencia fija negativa de -1. En cambio, seguramente con el metal que lo vamos a combinar, va a tener dos valencias. Entonces, aquí va a tener su valencia variable. ¿Qué podemos decir acá? Podemos armar nuestra estructura siguiente. Podemos decir, voy a tener un compuesto que lo podemos llamar compuesto X y compuesto Y. Dos compuestos, porque dice que forma dos cloruros. Entonces, en la primera parte, voy a anotar el compuesto, el elemento, mejor dicho, que trabaja con su valencia fija, el cloro. Está el porcentaje de cloro, que trabaja con su valencia fija. Y por acá voy a anotar al porcentaje de el otro elemento que trabaja con su valencia variable, en este caso el metal, con sus valencias variables. Me dan los porcentajes de quién? Del metal. En este caso, ¿cuánto es? Dice, en el primero es 44,06% y en el segundo compuesto es 34,50%. ¿Cómo haría el porcentaje de cloro para anotar en esta columna? Lo único que voy a hacer es, del 100% voy a restar ese valor. Entonces, 100 menos 44,06, eso me da un valor de 55,94%. Lo propio en el segundo compuesto, 100 menos 34,50 me va a dar 65,50%. Acá, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una pequeña división. ¿Voy a dividir qué? Voy a dividir lo siguiente. Voy a dividir la masa o porcentaje del elemento que trabaja con su valencia fija, en este caso el cloro, 55,94, entre la masa del o porcentaje del elemento que trabaja con su valencia variable, 44,06. En acá abajo, de forma similar, la masa del cloro, que trabaja con su valencia fija, entre la masa del metal que va a trabajar con dos valencias para formar estos dos cloruros. En el primer caso, ¿cuánto obtengo de valor? Dice, esto me da 1,27 y en el otro me da 1,90. Una vez que haga esto, dice, entre los dos resultados obtenidos debo escoger al menor. En este caso es 1,27. Entonces, a todo divido entre 1,27. 1,27 por acá y 1,27 por acá. Un número entre el mismo número, pues me da la unidad. Ya para el segundo caso, ¿qué debería ser? Pues debería agarrar 1,90, dividir entre 1,27. Esto nos da un valor de 1,50. 1,50. Lo que busco acá es que me den números enteros o que sean posibles de redondear enteros. Vean, el 1,50 no lo puedo redondear a 1 ni 2. Está bastante alejado del 1 y del 2. No es 1,01 o 1,99, es 1,50. Si no me da un número que sea posible redondear, tengo que multiplicar por un número, cosa de que pueda redondearlo. Recordemos que cuando tenemos números de este tipo, por ejemplo, si usted tiene un número, coma 2, ¿por cuánto lo va a multiplicar? Por 5 y va a obtener un número entero. Usted tiene un número, coma 25, lo multiplica por 4 y va a tener un número entero. Lo mismo, si tengo un número, coma 75, lo multiplica por 4, me da un número entero. ¿Sí? Otro ejemplo, si usted tiene un número, coma 33, 0,33, 1,33, lo multiplica por 3 y me da un número entero. Y finalmente, si yo tuviera un número, coma 5, lo multiplica por 2 y con seguridad se va a convertir eso en un número entero. Entonces, esto a veces me va a servir cuando no tenga un número entero en esta última operación. Vean, en este caso es 1,50. Estaríamos en el último caso. Si yo tengo ese tipo de casos, lo multiplico por 2 y ya debería obtener un número entero. En acá, ¿qué voy a hacer?
A todo lo voy a multiplicar por 2. 1,50 por 2 me da 3. Y como ya he multiplicado por 2 aquí, al estado que está de rojo, aquí arriba igual tengo que multiplicar por 2. 1 por 2 es 2. Entonces, ¿qué podría decir acá usted? ¿Qué cloruro estaría formando? O usted podría decir, si quiere, la relación de cloro en los cloruros, es 2 a 3. ¿Sí? Esto se lee así, vean, 2 a 3. Se ponen sus 2 puntos. ¿Sí? 2 a 3. Ahí está, de 2 a 3. ¿Qué quiere decir? Yo estoy formando esto, un metal con su valencia, con el cloro. Y bueno, si usted quiere, acá lo podemos poner, metal cloro 2, metal cloro 3. ¿Por qué estoy seguro que el subíndice aquí del metal es 1, por cierto? Porque recordemos que habíamos dicho que el cloruro trabaja con su valencia fija de -1. Al intercambiar, vean, aquí siempre me genera un átomo del metal. Entonces, la forma de los cloruros de este metal va a ser esta, ¿no? Metal subíndice 1, cloro 2, metal subíndice 1, cloro 3. Por eso decimos que la relación de cloro en los cloruros es de 2 a 3. Listo. Con eso estaría respondido el inciso A. ¿Qué más me indica? Me indica el inciso B, determinar el peso atómico del metal desconocido. ¿Cómo puedo determinar el peso atómico ahora de nuestro metal desconocido? Hay una forma habitual. Podemos trabajar con el primer cloruro o con el segundo. ¿Ven? Por ejemplo, si quiero trabajar con el primer cloruro, ¿qué dice esto? ¿Qué me está indicando esto? Lo que estoy remarcando de celeste me indica que en el compuesto, X, aquí está, ¿no? Le he llamado compuesto X, hay 55,94 gramos de cloro por cada 44,06 gramos del metal. Muy bien. Entonces, es importante recalcar esto. Ahora vean, ¿cómo hallaríamos el peso molecular de este compuesto X? Hemos dicho que el compuesto X, que está acá, lo vuelvo a remarcar, tiene esta fórmula molecular. Tiene metal 1, cloro 2. Bueno, ese 1 está por demás colocarlo. No sé, habitualmente no se coloca. Y ahí está nuestro compuesto X, perdón, ¿no? Nuestro compuesto X. Entonces, ¿cómo calcularíamos el peso molecular de este compuesto? Alguien diría, a ver, el peso molecular, ¿a qué va a ser igual? Diríamos lo siguiente, ¿sí? Diríamos, del metal y del cloro. Aquí, ¿qué tendríamos que ir? Tabla periódica, peso atómico, por número de átomos, ¿sí? Peso atómico del metal no conozco, entonces le puedo llamar el peso atómico de nuestro metal desconocido X, hay un solo átomo del metal. Del cloro es 35,5 por, ¿cuántos cloros hay? Hay 2. ¿Cuánto me da esto? Aquí me va a dar el peso atómico del metal desconocido por 1 es peso atómico del metal. 35,5 por 2 hacen 71. Entonces, vean, ¿qué me está indicando esto? Que existen, ¿cómo lo interpreto esto? Existen 71 gramos de cloro por cada peso atómico del metal. ¿Sí? En gramos. ¿Sí? Listo. Entonces, veamos lo siguiente. Vamos a hacer un factor de conversión. Vamos a decir lo siguiente. Yo sé que tengo 55,94 gramos de cloro en mi compuesto X. ¿Sí? Y voy a usar esto como factor de conversión. ¿Ven? Diría acá, yo sé que hay 71 gramos de cloro por cada peso atómico del metal en gramos, ¿no? En gramos del metal, si quieren, ¿no? Ahí está, gramos del metal. ¿Y esto cuánto me debería dar? Por cada 55,94 gramos de cloro, me debería dar esto como resultado 44,06 gramos de ese metal. Si nos damos cuenta, si cancelamos unidades, gramo de cloro con gramo de cloro, gramo de metal con gramo de metal, note que se ha ido todas las unidades y me queda simplemente esta expresión. A ver, 55,94 por el peso atómico del metal
entre 71 y esto me debería dar 44,06. Es como una ecuación. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Despejar el peso atómico del metal. Si procedo a hacer eso, pues procedo a despejar el peso atómico del metal. ¿Cuánto nos quedaría? A ver, ponemos todo esto en la calculadora. Nos da un valor de 55,92. Sí, es el peso atómico del metal que me pedía hallar el ejercicio. Noten que esto se parece bastante, o sea, se aproxima bastante a 56, que es el peso atómico del hierro. Si nos ponemos a pensar un poco acá, coincide con los datos que nos da el problema. ¿El hierro qué valencias tiene? Tiene más 2 y más 3. Entonces, parecería que estamos formando ¿qué? El cloruro ferroso en acá y el cloruro fésico. ¿Sí o no? Bien. Recuerden que acá estaríamos formando el cloruro ferroso y el cloruro fésico. ¿Sí? Porque es consecuente con lo que hemos hallado. Recuerden que el hierro sí tiene valencias de 2 y 3 y su peso atómico es prácticamente 56. Y bueno, con eso estaría respondido el inciso B del ejercicio.